En este tercer capítulo vamos a ver qué otras aplicaciones puede tener la tecnología blockchain que nos ha traído Bitcoin. Tal y como comenté en el primer capítulo, lo importante de esta tecnología es que es un protocolo capaz de alcanzar consenso distribuido para partes que no confían los unos en los otros a nivel global, sin ningún tipo de intermediario y sin ninguna autoridad. El poder llegar a consenso, a un acuerdo sobre cuál es la verdad, sin la necesidad de un tercero, banco, gobierno, notario, etcétera, tiene muchas aplicaciones. Pero antes de ver algunas opciones, vamos a ver qué tipos de blockchains podemos tener dependiendo del uso que le queramos dar. Una blockchain puede ser pública o privada. En una pública, cualquier persona, sin llegar a ser usuario, puede acceder o consultar la información que tenemos en la blockchain. En una privada, en cambio, no todos los datos son públicos y solo los usuarios registrados pueden acceder al contenido de la blockchain. A su vez, puede ser abierta o cerrada. Abierta o permissionless quiere decir que cualquiera, sin pedir permiso a nadie, puede convertirse en usuario de esa blockchain. Cerrada o permissioned quiere decir que alguien te tiene que dar permiso para acceder a esa blockchain. Otra característica importante de una blockchain es si es descentralizada o centralizada. Una descentralizada quiere decir que todos los nodos son iguales, es decir, que todos los ordenadores que tienen esa blockchain, esa base de datos, tienen los mismos derechos y privilegios. En cambio, en una blockchain centralizada, algunos nodos o usuarios pueden tener más privilegios que otros. Esto les daría el poder para realizar cambios en el protocolo sin el visto bueno o el consenso del resto de usuarios. Por último, podemos tener una blockchain pseudoanónima o totalmente anónima. En una pseudoanónima, los propietarios de las transacciones no son identificables, pero sí se pueden rastrear las transacciones de cada dirección. En cambio, en una blockchain anónima, una cadena privada puede establecer el nivel de anonimato que requiera para operar. Combinando todas estas distintas características, podemos crear blockchains con funcionalidades y formas de operar muy distintas. Vamos a ver ahora algunas de esas posibilidades que puede tener la tecnología blockchain, aparte de la función de dinero que nos puede dar Bitcoin. No es mi idea entrar en detalles técnicos de cómo podría funcionar en cada uno de los casos, sino que podáis ver algunos ejemplos para ver las distintas posibilidades que tiene esta tecnología. El primer ejemplo que vamos a ver es registros de la propiedad. Ahora mismo solemos ir a donde un notario para transferir una propiedad de una persona a otra y el notario es el que da fe de que eso es así. Imaginar ahora que pasamos todas esas propiedades a una blockchain, a una base de datos pública. Alguien que tenga una propiedad en esa base de datos puede utilizar su firma digital, su clave privada para transferir esa propiedad a otro usuario de esa blockchain. En ese caso ya no necesitamos de un notario para que dé el OK a esa transacción, sino que es la propia blockchain la que verifica que la propiedad transferida pertenecía a la primera persona y se ha transferido a una segunda persona. Otra posibilidad, por ejemplo, es el préstamo sin intermediación del banco o, para el caso, cualquier servicio financiero que los bancos ofrecen en la actualidad. Imaginar en este caso una plataforma tipo Airbnb que en lugar de ofertar viviendas, oferta préstamos. Alguien que tenga la necesidad de un préstamo para comprar un coche o para poner en marcha un negocio podría plasmar su necesidad en esa plataforma y alguien que tenga dinero para prestar podría aceptar o prestarle dinero a esa persona en unas condiciones de unos intereses ya definidos. Un banco también podría ofrecer este servicio, pero la tecnología blockchain evita el que tengamos que confiar en un tercero, en un banco, para realizar este tipo de operaciones. Evita también las comisiones del intermediario y hace el proceso más eficiente y transparente. La trazabilidad de productos, sobre todo alimentarios,
es uno de los sectores donde puede traer muchas ventajas la tecnología blockchain. Tanto el productor, el distribuidor como el vendedor han tenido que registrar toda su información en una base de datos que ya no se puede modificar. Por lo tanto, podemos ver en esa base de datos dónde ha surgido el problema. Al final de este capítulo he incluido dos vídeos de dos pruebas pilotos realizadas por Walmart, una cadena de supermercados estadounidense, y Maersk, que es la mayor compañía de contenedores del mundo. Son dos pruebas realizadas con IBM en el que podéis ver de forma práctica cómo podría funcionar esa trazabilidad. Una de las características más importantes de la tecnología blockchain es el nivel de seguridad que suelen ofrecer esas bases de datos. Primero, porque es una información que está compartida en muchísimos ordenadores y por lo tanto tendrías que hackear todos los ordenadores para ganar control de esa base de datos y a su vez son bases de datos que están encriptadas y ofrecen un alto nivel de seguridad. Esto nos permite guardar documentos o archivos encriptados en una blockchain de forma que solo aquel que tenga la clave privada podrá acceder a esa documentación o información. Otro ejemplo muy relacionado con este último es la veracidad de datos, documentos o estadísticas. Imaginar un documento quizá científico, que se crea y se envía a un montón de universidades y se reparte por todo el mundo, se copia y pega y envía por mail a través de un montón de gente. ¿Cómo sabe el que recibe ese documento que ese documento es el original y no ha sido modificado por el camino? Podríamos registrar ese documento en una blockchain de forma que si alguien recibe ese documento pueda verificar que ese documento no ha sufrido ningún tipo de cambio y por lo tanto es el original y auténtico. Al final del capítulo también he incluido un vídeo donde se da un ejemplo de cómo podría funcionar este sistema. La publicidad descentralizada. La publicidad es un ejemplo claro donde necesitamos confiar en un tercero para que hoy en día funcione. Una empresa que gasta en publicidad en Google o YouTube, por ejemplo, necesita confiar en esas empresas cuando le dicen que su publicidad ha sido vista X veces o que los usuarios han actuado o han interactuado de una forma u otra con su anuncio. Además de tener que confiar en ellos, por ejemplo, tú cuando publicas un vídeo en YouTube y ellos ponen publicidad, YouTube se lleva un gran porcentaje de lo que paga el publicista. En este caso, con una opción descentralizada, directamente el dinero del publicista iría al creador del contenido. Ese sistema daría más control tanto al publicista, al creador de contenido, sea un vídeo o una página web, y al propio usuario. La ilustración que veis en la pantalla es de un ejemplo que ya está funcionando. Se llama BAT, que sería Basic Attention Token. Lo podéis buscar en Google y encontraréis cómo funciona más a fondo. Otra aplicación importante podría ser la de registro de datos privados o médicos. Cada vez que abrimos una cuenta en Internet, tenemos que dar un montón de datos personales y esas empresas son las que tienen control de toda esa información. Lo mismo ocurre con los datos médicos. Sea un hospital público o privado, ellos tienen toda tu información confidencial respecto a tu salud. La idea en este caso sería tener una blockchain en la que yo tengo el control de la información personal mía. De forma que si alguien quiere acceder a esa información, yo le tengo que dar permiso y además de forma temporal para que pueda acceder y modificar esos datos. O simplemente acceder a la información para que puedan verificar que la información que yo les he dado es veraz. La economía compartida, que tan de moda está, sería otro sector en el que la tecnología blockchain puede traer grandes beneficios. Nos permitiría tener un coche con un montón de propietarios y que la gestión se realice a través de contratos inteligentes en una blockchain. O, por ejemplo, que podamos invertir un montón de gente en una central hidroeléctrica o solar y que la gestión, administración de reparto de electricidad y de reparto de beneficios se haga de forma sencilla y rápida a través de la tecnología blockchain.
y a su vez transparente para todas las partes. Las donaciones o el crowdfunding son otro sector en el que la tecnología blockchain puede traer beneficios y sobre todo transparencia. Si todas las donaciones que recibe una ONG son públicas y a su vez todos los gastos que realiza esta ONG son públicas y transparentes, esto puede traer mucha mayor confianza al funcionamiento de esas entidades. Sistemas de votación electrónica. Ya existen en la actualidad sistemas de votación electrónica, pero el mayor problema del que sufren es que son controlados por una autoridad central que recolecta los datos y debemos confiar en esa autoridad central para creer que los datos ofrecidos son verdad. En algunos estados de Estados Unidos se utilizan sistemas electrónicos, pero ya ha habido problemas con confianza en los resultados de estas votaciones. Un sistema de votación implementado utilizando tecnología blockchain de forma correcta nos podría dar un sistema en el que no necesitamos confiar en esa autoridad central para verificar que los datos resultantes de esa votación son verdad y correctos. La distribución y producción de electricidad es otro de los sectores donde se está explorando mucho la utilización de la tecnología blockchain. Una vez más, el mayor beneficio que nos ofrece la tecnología blockchain es la falta de necesidad de confiar en terceros y la eficiencia que ofrecen los sistemas. En este caso, el mayor inconveniente está en las normativas de cada uno de los estados, porque, por ejemplo, en España no está permitido que un productor directamente venda a un consumidor la electricidad, sino que tiene que verter a la red la electricidad que produce. En cambio, hay otros países en los que esto sí se puede realizar y la tecnología blockchain les aportará eficiencia y transparencia al sistema. La creación de contenido digital, como música o películas, o la propiedad intelectual, es otro de los sectores donde la tecnología blockchain traerá muchos beneficios. Hoy en día la mayoría del contenido se distribuye a través de plataformas centralizadas y esas plataformas se llevan un margen bastante grande de, de los royalties de esos contenidos digitales. Una plataforma descentralizada utilizando tecnología blockchain me permitiría subir mi contenido y a su vez registrar esa propiedad intelectual de ese contenido en esa plataforma y distribuir ese contenido de forma descentralizada, de forma que los beneficios o los pagos que hagan los usuarios de ese contenido llegarían directamente a mí. Al mismo tiempo, esa información no estaría alojada en unos servidores centrales, sino que repartida entre todos los usuarios que hacen uso de esos contenidos y a su vez reparten o distribuyen esos contenidos a otros usuarios. Aquellos usuarios que también realicen la tarea de guardar la información y distribuirla recibirían pagos por realizar ese trabajo. Hemos visto solo algunos de los ejemplos que puede tener la aplicación de la tecnología blockchain. En realidad, esta tecnología puede traer beneficios a todos aquellos sectores en donde necesitamos confiar en un tercero para el funcionamiento de los sistemas. Os dejo con 3 vídeos demostrativos de algunas de estas aplicaciones. Everything is becoming digital. In any process, our data is copied and passed through dozens of devices and networks. This presents new opportunities for document fraud with digital files, like diplomas, photographic evidence, reports, security footage, research results. So how can we make sure that important digital files are authentic? Introducing VID. When a file is created, VID saves the fingerprint of the file in the blockchain.
The file may pass all kinds of devices and networks and can be verified at any time. It may be copied and renamed without losing its verified status. But if as little as 1 byte is changed, it changes the fingerprint, and VID will detect it. Any recipient can verify a file's authenticity in under 5 seconds. That is VID, blockchain-powered validation. Learn more at vid.org. The following is a demonstration of how IBM and Maersk are partnering to digitize and simplify global trade using blockchain to create trust and transparency in the supply chain. Global trade functions much as it has since the introduction of the shipping container in 1956. Manual paper-based processes are still common, and information about the status of goods is locked away in organizational silos. Today, 90% of goods in global trade are carried by the shipping industry, with the supply chain slowed by the complexity and sheer volume of point-to-point communication across a loosely coupled web of land transportation providers, freight forwarders, customs brokers, governments, ports, and ocean carriers. IBM and Maersk are addressing this problem with a distributed, permission platform accessible by the supply chain ecosystem designed to exchange event data and handle document workflows. Maersk and IBM are employing blockchain technology to create a global, tamper-proof system for digitizing trade workflow and tracking shipments end-to-end, eliminating frictions including costly point-to-point communications. The collaboration will launch with the potential ability to track millions of container journeys per year and integrate with customs authorities on selected trade lanes. In a recent test by Maersk, shipping a single container of flowers from Kenya to the port of Rotterdam resulted in a stack of nearly 200 communications. Using this example, we will examine how blockchain has been implemented to create trust and security in the digitized document workflow and improve the efficiency of global supply chains. Here we can see each distinct entity involved in the transaction: the growers, export authorities, ports, customs, and importers. Shipping from the port of Mombasa requires signatures from 3 different agencies approving the export and 6 documents that describe the origin, chemical treatments, quality of the produce, and customs duties. Firstly, using a PC or mobile device, the Kenyan farm submits a packing list that becomes visible to all participants. This action initiates a smart contract that enforces an export approval workflow between the 3 agencies. As each agency signs, the status is updated for all to see. Simultaneously, information about the inspection of the flowers, the sealing of the refrigerated container, the pickup by the trucker, and the approval from customs is communicated to the port of Mombasa, allowing them to prepare for the container. All actions relating to the documents and the physical goods are captured and shared: which documents were submitted, when and by who, where the flowers are and who is in possession of them, and the next steps in their journey. Flowers are perishable, so it's crucial that there are no delays or missteps. Blockchain provides secure data exchange and a tamper-proof repository for these documents and shipping events. This system could significantly reduce delays and fraud, saving billions of dollars annually. And according to the WTO, reducing barriers within the international supply chain could increase worldwide GDP by almost 5% and total trade volume by 15%. For more information on how IBM can help make blockchain right for your business, please visit ibm.com/blockchain. Purchased a pack of mangoes. I came into my staff meeting, I put them on the table, and I said, your traceback exercise starts right now. And we timed how long it took them to get the information for each point in the food system all the way back to the farm. And I'm not going to give you the results after the pilot, but it's going to be good. When a customer shops in our stores, we know they expect great prices. We know they expect fast, clean, and friendly service. But an unspoken expectation is that they expect the products that they buy in our stores to be safe. You know, when there's a food event or a food scare, what you want to do is you want to be fast, but you want to be right. That food product
is guilty until proven innocent. We at Walmart will actually pull all the product until we know what is the implicated product and we can put the safe product back out. And so imagine if we could pinpoint with certainty within minutes, not days, that it was the implicated product. Walmart and IBM are working to make that a reality. If you think about the food system, it's pretty complex. It involves farmers, processors, distributors. And the way traceability is done today, each segment of the food system does it their own way. Most actually do it on paper or on systems that don't speak to each other. And so you can never have a full view of what's happening in the food system. What we hope to do with blockchain is bring all food safety system stakeholders and collaborate so that we do it one best way. We can do it very quickly and efficiently. Blockchain is a digital ledger that allows different segments of the food system to capture information about the product, what they've done to it, where that product has been. If we're linking that data with other data points, the Internet of Things, all that information will yield to insights that will allow us to have a safer, more affordable, and sustainable food system. But we don't believe traceability is the goal. We believe that transparency is the ultimate goal. Blockchain will give us the ability to not only track where food came from, but how it was produced. Was it produced safely? Was it produced responsibly? Is it sustainably grown? How many dates of shelf life are left on that product? The food system is a shared responsibility. And for blockchain and traceability and transparency to work, we need a lot of people working together. So we're excited to be working with IBM on this blockchain initiative. But it's not just Walmart and IBM. We actually have some of our suppliers participating in this pilot. We've got some universities also participating in the pilot. And so we'll make sure that all stakeholders work together for a safer and better food system. Llegamos así al final del tercer capítulo. Terminamos así con la parte teórica y en el próximo capítulo vamos a ver cómo comprar bitcoins.